Bueno, ustedes dirán entonces cuándo comenzamos. Doctor, pues si quiere comenzamos de una vez. Ya de nuestro grupo, pues de cardio no haría falta nadie. Bueno, entonces listo. Entonces vamos como a mirar algunos elementos grandes respecto a la parte de lo que tiene que ver con el manejo de esos pacientes. No sé si sea necesario de pronto que miremos como algunos conceptos grandes relacionados con lo que tiene que ver con lo del COVID. No sé si se considera prudente que miremos algunas cosas o entramos de una vez a la parte pues como del manejo, lo demás. ¿Será necesario o qué? Doctor, pues personalmente acá estamos varios estudiantes de la Uniquindío, pues de distintos semestres, entonces creo que pues ya tenemos como un contexto grande Ah, frente bueno, a eso y podemos, yo creo que empezar con lo del tratamiento, pues como con lo que se maneja acá, creo que es bueno, prudente, creo listo. que es bueno. Perfecto. Listo. Entonces, yo voy a referirme con algunos elementos que tienen que ver con la parte del tratamiento que se han revisado. Aquí tengo algo ahí de la parte del manejo propiamente en cuidado intensivo. Entonces, pero vamos a hacer como alusión a algunos aspectos muy grandes que les voy a mostrar acá en esta diapositiva. Pero primero que todo, necesito devolverme como por acá. Presentar ahora. Bueno, no sé si logran ver algo ahí, ok. Yo voy por acá a mirar como algunos aspectos grandes. ¿Alcanzan a ver algo ahí o no? Sí, doctor, sí se alcanza a Listo. ver. Entonces, la historia, simplemente por hacerlo de manera pues como muy rápida. Esto de las epidemias tiene pues toda una connotación importante, sobre todo en estos últimos años, diríamos, porque si ustedes recuerdan, venimos con enfermedades virales con zoonosis, que así se llaman, que inician recientemente, ustedes recordarán varias de esas pandemias. El de la gripe porcina, está el ébola, está el H1N1 y ahorita está hablando de las virales y también hubo una epidemia de COVID que era el MERS y ahora tenemos con esta epidemia del COVID del SARS-2. Eh, Lastimosamente, gran parte de eso, para no extenderme demasiado, se relaciona con algo muy importante y es lo siguiente. Es lo que se ha denominado comúnmente como el salto de la especie, que yo creo que el doctor Castaño había mencionado algo al respecto en la primera conferencia que se manejó. ¿Qué queremos decir con esto? Que lastimosamente día a día el hombre transgrede las fronteras y transgrede las fronteras naturales. Y transgrede las fronteras naturales equivale a decir básicamente cómo de alguna manera el hecho de ir colonizando paulatinamente las montañas, las selvas y el tráfico permanente de animales hace que estos microorganismos, en este caso el SARS, que conviven muchos de ellos, incluido el murciélago, que es el último por allá que se ha considerado que es donde básicamente provienen, pues ustedes vieron lo que pasó en China, relacionado pues como con eso. Eh, esa parte entonces pues contribuyó de alguna manera a que se generara eso. Ustedes vieron recientemente, hubo el jueves, el domingo pasado, una, una presentación por parte que se presentó en la National Geographic donde hablaban un poquitico de todo ese tipo de cosas. Entonces, lastimosamente lo que hoy tenemos y seguiremos teniendo se debe gran parte a que nosotros como, como seres humanos no tenemos en cuenta nada de eso. Perdón un momentito. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo con ellos. Entonces, aquí está.
lo que viene pasando, lo que les conté, la influencia H1N1, en fin, de la cantidad de muertes que se relacionaron con todo este tipo de cosas. Y casi que en un momento determinado, en este momento, tenemos una guerra contra un microorganismo que no podemos ver, pero que generalmente nos ha generado demasiadas dificultades. Aquí está lo que les venía contando ahorita. Imagínense, así que recordemos rápidamente. Si nos vamos bien atrás, tenemos el SIDA. Después podemos tener el Zika, el ébola de virus, el dengue, H1N1, MERS, SARS, por mencionar así como manera general, sin hablar de la influenza. Toda esa historia de los virus pues ha llevado a que obviamente se genere un problema muy serio, un problema de salud pública. Ese problema de salud pública pues está representado por el contacto que tienen las personas que se acercan o que de alguna manera fueron, como pudiéramos decirlo, las primeras personas infectadas, que fue lo que ocurrió por allá y que luego se diseminó. Uno siempre se pregunta, bueno, si esos microorganismos, en este caso estos virus, para el caso específico del SARS, es un habitante que está en los animales, ¿qué ha pasado cuando se trasladaba a nosotros? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los animales que tienen ese virus, por qué no se infectan? ¿Y por qué cuando viene al hombre se lo infecta? Hay explicaciones múltiples relacionadas con eso, que algunas no son claras, otras son encontradas, pero fundamentalmente lo que está partiendo es del hecho de que cuando están en su hábitat natural no hay mayor dificultad, pero cuando se rompe el equilibrio y llegan a un ser, en este caso a un organismo, como es el caso de nosotros, y encuentra condiciones propias para aumentar su reproducción, se pierde todo control, que eso es lo que sucede. Básicamente se ha perdido el control y obviamente el crecimiento exagerado, cantidad de virus y las condiciones que tienen hace que ellos puedan proliferar y obviamente invadir otros órganos que no son susceptibles en los animales, por darles como un ejemplo con relación a eso. La mayoría de las personas pues que se infectan, podemos como dividirla, vamos a ver ahorita como en varios grupos, pero 3 grupos grandes. Hay algunos que tienen un cuadro de un resfriado común, de una patología frecuente para nosotros, que ahorita cualquier persona que tenga un resfriado pensamos en que tenga un COVID. Antes no lo pensábamos, antes pensábamos que tuviera algo, un resfriado común, puede ser por H1N1, por un rinovirus, por alguna cosa de esas, por un adenovirus, es en el caso de los niños. Pero ya en este momento cualquier persona que tenga un cuadro viral tendrá la sospecha de que tenga un COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Muchos de esos pacientes han evolucionado, se considera que muchos de ellos tienen una enfermedad leve o no complicada en el 81%, 14 de ellos necesitan oxigenoterapia y 5% de esos pacientes ingresarán a UCI, o sea que de 100 pacientes infectados, 5 tienen la probabilidad de ir a UCI. De ir a UCI implica que hay una complicación importante, implica que requieren apoyo ventilatorio, implica que requieren oxigenoterapia, que es lo que vamos a ver ahorita. Esto pues no lo voy a mencionar acá porque se hace un poco extenso, pero quiero decirles a quienes llegan allí la importancia de definir epidemiológicamente qué es un contacto estrecho. Simplemente ya aquí está definido. Es una persona obviamente que ha tenido contacto con alguien en el cual tiene sintomatología respiratoria o en el cual se le ha demostrado de alguna forma que el contacto que ha tenido con otra persona es sin protección. Recuerden que de allí la importancia del uso de los tapabocas. ¿Quiénes son contacto estrecho? Nosotros los que estamos en la parte médica, los médicos somos contacto estrecho. Si yo tengo en mi familia mi papá o mi mamá que le dio COVID, yo en mi ambiente soy un contacto estrecho. Y antes se hablaba de que toda persona que había viajado a un área endémica, España, Europa, Estados Unidos, pero en este momento que estamos en otra etapa diferente, ya no lo definimos no, lo tenemos en cuenta como contacto estrecho, pero en este momento es una situación que ya ha venido decantándose de alguna manera, entonces no necesariamente yo tengo que haber ido a España, no tengo que haber ido estar por allá en Inglaterra o estar en Nueva York para hacer un contacto estrecho, porque mucha de la gente del común nunca ha ido a Nueva York, no conocemos que era Nueva York. Entonces, eso quiero que lo tengan muy presente ustedes en la sintomatología de su ambiente, de su familia. Pues si su papá y su mamá tienen síntomas gripales o cualquier cosa que sea, y se le demuestra que su papá y su mamá tienen COVID y usted ha estado muy cerca de ellos,
pues obviamente usted se convierte en un contacto estrecho. Ahora hay que mirar si es sintomático o no es sintomático, que eso habrá que definirlo luego. Aquí está definición de caso, nos vamos a meter mucho con eso. Entonces, un caso que es, hay tres tipos de casos. Un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. ¿Sí? El caso sospechoso es el que estamos hablando, el del contacto estrecho, el que convive con alguien quien está enfermo, ese puede ser un caso sospechoso. Y un caso probable es aquel paciente que convive con alguien más y que tiene una sintomatología de alguna manera. Y un caso ya confirmado es el paciente que tiene la sintomatología más una prueba positiva. La prueba considerada que a mí me dicen si tengo COVID o no tengo COVID son las pruebas moleculares. ¿Cuáles son las pruebas moleculares? Son dos. La PCR-RT, o sea, la transcriptasa reversa de reacción en cadena polimerasa, que básicamente lo que me está midiendo la replicación del virus como tal, y la otra es la medición de antígenos. Si yo al día de hoy quiero saber si tengo o no tengo COVID, entonces lo que hay es que me hacen una prueba de PCR, que esta se demora por unos 3, 4 días, o me hacen unos antígenos. ¿Qué me miden los antígenos para ustedes? Me miden la presencia de la proteína que me ha dejado el virus en la infección. Pero quiero aclararles que para la toma de esas pruebas se requiere tenerse un tiempo estimado. Y un tiempo estimado es que si yo tengo sintomatología, hoy me hacen la prueba y me puede salir positiva o negativa. Pero si me sale negativa, no me descarta. Hay un periodo, que lo vamos a ver que es un periodo de incubación, que ahí dice que puede ir entre unos 7 a unos 14 días, o sea que yo esperaría por ahí unos 4 o 5 días para hacerme la prueba, que es el tiempo de incubación del microorganismo, que obviamente no va a ser detectado si me hago la prueba de manera temprana. En otras palabras, yo tengo ahorita un cuadro gripal o un resfriado que me comenzó de ayer para hoy, me hago la prueba, pues puede que salga negativa, porque es demasiado temprano y todavía no hay una evidencia total de una replicación grande del virus dentro de su organismo. Segundo, y lo que a mí me pueden hacer, también pasados 4 o 5 días, son unos antígenos. ¿Qué son los antígenos? Repito, es evaluar la presencia de proteínas que ha dejado el virus en mi organismo y que me lo pueden medir. Esa es mucho más rápida. Entonces, yo PCR y antígeno, sencillamente me va a decir, hombre, si usted tiene un COVID. Las pruebas inmunológicas, para que ustedes sepan que hay que manejar esos términos, o serológicas, que son las inmunoglobulinas, o conocidas como anticuerpos. Esos anticuerpos sí definitivamente hay que hacerlos por ahí después del día 12 o 13 o tal vez 14, donde su organismo ya ha formado anticuerpos, ha formado inmunoglobulinas, y ya tengo que mirar si es inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, para saber si yo tuve ya o si no tuve, o si en el momento tengo. Eso me hacen los anticuerpos, pero a mí no me sirven hacerme anticuerpos, o sea, medirme IgG e IgM hoy si no tengo sintomatología, porque pues es posible que me den que estoy negativo, que no lo tengo en el momento, pero esa no es la prueba específica para determinar que yo tenga un COVID el día de hoy. Y siguen otras pruebas que ya son las radiológicas y demás que no vamos a mencionar acá. Entonces, aquí está, en la severidad de la enfermedad que tenemos que ver, hombre, si tiene comorbilidad o no. ¿Qué comorbilidad importante a tener en cuenta? Obviamente, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si tiene problemas pulmonares. Esas son comorbilidades que me pueden a mí de alguna manera mostrar la posibilidad de complicación que yo pudiera tener. Dentro de esas pruebas de mayor, o dentro de esas comorbilidades de mayor importancia que nosotros hemos visto, y ya le puedo hablar por lo de la UCI, se relacionan básicamente con ¿qué? Se relacionan básicamente con patologías tales como la obesidad y como la diabetes, y también la hipertensión, y bueno, también el problema pulmonar, que de alguna manera complican esa situación. Acá está entonces letalidad mayores de 60 años. Personas que tienen enfermedades cardiovasculares 10.5, diabetes 7.3, 6.3 para enfermedades respiratorias. Viendo la parte epidemiológica, es la relación importante que me habla del intervalo de confianza y que me dice, hombre, cuánto es la probabilidad de tener o qué tan probable es que yo llegue en un momento determinado a tener COVID. Aquí está entonces,
Estos son elementos a evaluar que me dicen a mí, hombre, qué posibilidad o cómo está mi situación, ya no por comorbilidad, sino ya por marcadores. Los marcadores para solicitar en los pacientes con COVID son alrededor, yo les diría, de unos 5 o 6 tal vez. Pero quizás los marcadores más específicos, o más específicos no, que me muestran mayor complicación para COVID son el dímero D, que aquí aparece, ¿sí? Está la ferritina y está la deshidrogenasa láctica. Esos son los 3 marcadores que nosotros tenemos en cuenta para conocer la evolución del COVID. Y fuera de eso tenemos otras escalas para mirar cómo se comporta. Aquí está la del SOFA, ¿sí? Proteína C reactiva. Pues yo les pregunto, marcadores para COVID, entonces decimos ferritina, dímero D y deshidrogenasa láctica. Hay otros marcadores también importantes, como la proteína C reactiva, como la presencia de disminución de los linfocitos, entre otras cosas. Bueno, voy aquí mostrándoles algunos aspectos. Yo creo que no voy a meterme mucho con la fisiopatología. De hoy sí quiero, si también ellos quieren unirse, hoy tenemos lo de COVID a la 1:45 de la tarde con los estudiantes del núcleo 2. Entonces, si nos quieren acompañar, bienvenidos serán. A ellos van a hablar ya un poquitico más de COVID con mayor profundidad y algunas otras cosas, en fin. Yo aquí sencillamente estoy dándoles como una abordaje muy general antes de entrar definitivamente pues a la parte de lo que nos ocupa, que es la parte del manejo. Entonces, en los niveles de gravedad básicamente son 4 niveles de gravedad. Primero, que se puede manifestar como un resfriado común, como una infección respiratoria alta, con tos, con estornudo, con malestar general, con mialgias, con artralgias, con fiebre. La fiebre juega un papel importante, por eso ustedes han visto que uno siempre le toma la temperatura cuando va a entrar por ahí. Si tiene fiebre o está muy elevada, pues no lo dejan entrar. Usted puede tener fiebre por otra cosa. Y la segunda fase es que haga una neumonía leve, una neumonía que no sea realmente pues como muy complicada. La tercera es que haga una neumonía realmente complicada ya, que se confirma por estudios radiológicos. Y la cuarta, que haga un SDRA y que haga también finalmente un shock séptico. Entonces la constelación de síntomas va desde un cuadro gripal, una neumonía leve, una neumonía complicada, una SDRA y un choque séptico. Esas son las escalas de los niveles de gravedad del COVID. Aquí están, síndrome vital respiratoria, en fin, y aquí están las escalas de la gravedad. Es leve, menor de 200. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver básicamente con lo de la PAFI, que ese es un elemento importante, un indicador importante de oxigenación, es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que ahí está. Entre más baja esté la FiO2, entre más baja esté la PAFI, mayor complicada es la situación del paciente. Mucho más difícil. Entonces ustedes ven acá, grave cuando está menor de 100 milímetros de mercurio, grave que cuando está en este índice, que es la presión arterial de oxígeno, que me la miden con unos gases arteriales, y la FiO2, que es la cantidad de oxígeno que a mí me están dando. Entonces, si esa relación entre la PO2 y la FiO2 está por debajo de 100, la situación es grave, es complicada. Bueno, niveles de gravedad ya habíamos visto algunas cosas. Y lo otro que les decía que puede evolucionar a un choque séptico. Complicaciones, hay múltiples complicaciones relacionadas con eso, pero me voy a referir a 3 complicaciones. Una complicación importante es que haga un SDRA. El principal punto, pudiéramos decirlo, de agresión o el órgano blanco para el COVID es el pulmón, pero también puede afectar el corazón, también puede afectar el riñón y también puede afectar de alguna manera el cerebro. Hay algunas manifestaciones atípicas de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con una ACV ahorita, con una enfermedad cerebrovascular, hay que descartarle un COVID. Antes no pensábamos en eso, ahorita sí, porque una de las manifestaciones es que vamos a ver, hacen cuadros de hipercoagulabilidad que las llevan a hacer cuadros de trombosis, y puede ser una trombosis cerebral, pues, para nosotros una ACV trombótica. De eso pues hablaremos un poco más. Bueno, complicaciones, acá está, ya lo dijimos, el SDRA, o sea, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, luego sigue la falla renal aguda, luego disfunción miocárdica y manifestaciones neurológicas.
Esas son las complicaciones más grandes, pero hay otras. Hay complicaciones desde el punto de vista hematológico y del punto de vista vascular. Riesgos para que el paciente haga un SDRA, o sea, haga un problema de dificultad respiratoria, edad avanzada, enfermedad cardiovascular, diabetes. O sea que estos pacientes, todos somos pacientes de riesgo. El hecho de tener una enfermedad cardiovascular le da un riesgo. El hecho de ser diabético le da riesgo. El hecho de ser hipertenso le da riesgo. El hecho de tener cáncer le da riesgo. Entonces, bueno, vamos acá a prioridad en la atención. Pruebas de confirmación, entonces ya lo dije. PCR, ¿sí? Para hacer el diagnóstico en personas asintomáticas. ¿Cómo se hace eso? Ya por ahí lo habíamos dicho, para no ir muy lejos, como hay unos estudiantes que apenas llegan, se hace un hisopado faríngeo. ¿Qué es un hisopado faríngeo? Para que les quede bien sencillo, imagínense, o imagínense, no cojan un copito de esos de Johnson para limpiar los oídos, lo meten por la nariz, se va bien hacia atrás y se localiza en la faringe. Acuérdense que atrás nosotros tenemos la orofaringe, la laringofaringe y la faringe. Entonces lo metemos hacia atrás y lo tomamos allá bien atrás, por allá del istmo de las fauces. De por allá se toma una muestra y de esa muestra es la que se le va a hacer esta PCR. Si me van a hacer antígenos, me hacen lo mismo. Entonces, pregunto, ¿cuál es el examen? Entonces, el examen de elección son un hisopado, así se llama, y una vez les digo hisopado con H, para que no lo va a escribir sin H, hisopado faríngeo. ¿Cómo se toma? Pues entonces le meten por la nariz, por la fosa nasal, le meten como un copito Johnson, más larguito, lo avanzan hacia atrás, un escobilloncito y lo sacan de ahí, o en ese escobilloncito, en el algodoncito, lo meten en un frasquito y lo mandan para analizarlo. Bien sea para mirar si tiene el antígeno o tiene el PCR. Esas son las pruebas confirmatorias. Si yo quiero saber si tengo o no tengo, ya los laboratorios lo están haciendo de manera particular. Entonces, si usted quiere, va a un laboratorio y paga y se lo hace. Ya no estamos tan dependientes de los laboratorios de salud pública como en el caso nuestro, que si tenemos que mandarlo a alguna otra parte. Pero usted ahorita va a algún laboratorio, no menciono cuál laboratorio porque entonces dirán que estoy haciendo un negocio ahí con ellos, que yo los mandé para allá todos. Pero usted va a un laboratorio, los que hay por aquí cerca de la universidad, y ahí le hacen la prueba y le dicen si sí o no. Como en nuestro medio ya no es necesario pedirles que tengan, lleven fórmula médica, usted va y paga ya, y el que paga pues tiene derecho a muchas cosas. Usted quiere irse rápido para el centro, pues coge un taxi, no tiene que irse en bus. Bueno, esta escala nos interesa, exámenes tampoco, gases arteriales ya hablamos algo de eso. Esto que les muestro en esta tablita es una escala que me permite a mí decir el grado, valga la redundancia, de gravedad que tiene el paciente. Entonces yo cojo y lleno esa tablita, cuando llega el paciente y digo, está muy grave, no está muy grave, y de acuerdo con los gases arteriales, yo defino eso, que hay una serie de parámetros. Mire que esto del SOFA evalúa la parte respiratoria, la parte de coagulación, la función hepática, la función cardiovascular. ¿Por qué se llama SOFA? Porque estamos hablando de síndrome de falla orgánica múltiple. SOFA es de falla orgánica. Entonces ahí se evalúan, se hace un test y se evalúa cómo está cada sistema y se le da el valor en esa escala. Entonces, entre más alto esté eso, pues más grave está la situación. Bueno, esta es otra escala que se utiliza que se llama el CUR 65 para evaluar la gravedad del paciente. Entonces ya nosotros miramos de acuerdo a eso, pues obviamente qué tan grave, qué tan comprometido está ese el paciente. Bueno, esta escala no vamos a mirar acá, que es la escala para mirar algo de sepsis, no creo que ahorita tenga que ver con eso. Bueno, entonces, ¿qué pacientes se hospitalizan? Pues los pacientes que están asintomáticos y que tienen problemas para oxigenar, para efectos claros, los que se les baja la saturación. Creo que yo les dije a ustedes algo en alguna ocasión, si mal no estoy, les había dicho a ustedes que antes de pedir que les regalaran, ahorita que va a llegar Navidad, en vez de pedir un Logan de regalo, pidan un pulsoxímetro, en vez de pedir el carro, pedir la camioneta, que les den un pulsoxímetro, que eso les sirve harto para mirar todas esas cosas, cómo están, cómo está la oxigenación, están los criterios de hospitalización. Es decir, cuando el paciente va para UCI, pues cuando tiene un problema de oxigenación muy grave, cuando no satura muy bien. ¿Y cuándo no saturar bien? Pues cuando satura, dijéramos, por debajo del 80% en promedio.
pero también depende de si tiene trabajo respiratorio o no. Entonces, una cosa es la saturación, cuánto oxigena, y otra cosa es cómo respira, si está en insuficiencia respiratoria o no, y con los gases arteriales. Pero hay pacientes que no necesitan gases arteriales para llevarlos para la UCI. Si un paciente tiene dificultad respiratoria, no es capaz de respirar, está cansado, se torna cianótico, tiene aleteo nasal, no es capaz de hablar, tiene voz entrecortada, pues que hay que intubarlo. ¿Y para dónde va? Lastimosamente para la UCI. Bueno, radiología, esto por acá no va a meter. Aquí está entonces como un flujograma interesante con los pacientes de qué hacer, que no voy a meterme mucho en eso. En la LDH como pronóstico, hospitalización en UCI, ya tenemos ahí los criterios de cuándo van a UCI. Entonces ahí están definidos. Ya les dije, hay criterios, entonces hay 3 criterios para ir a UCI. Criterios clínicos. Criterios de laboratorio. Y obviamente hay un criterio relacionado con la parte de la comorbilidad de los pacientes. Entonces, yo miro criterio clínico, entonces miro signos y síntomas. ¿Qué más miro en criterios clínicos? Si ese paciente está respirando sin mayor dificultad o tiene dificultad para respirar. Si ese paciente requiere de oxígeno suplementario, o sea, de oxígeno adicional, o no requiere de oxígeno adicional. Hay pacientes que llegan, se han desaturado y se colocan, voy a adelantarme un poquitico a la parte del manejo, se colocan en ventilación prono. ¿Qué es prono? Boca abajo, en la cual se ha observado, que esa se la dejo para que la consulten los de la línea, cuál es la razón por qué un paciente en ventilación prono mejora la oxigenación, mejora la saturación. Algunos mejoran con eso, la saturación, mejoran la oxigenación, pero la ventilación en prono no le mejora el trabajo respiratorio, que quede bien claro eso. Manejo en UCI. Arrancamos entonces una primera parte, intubación. Ahora definimos qué pacientes se intuban. 2, ventilación. 3, colocar en prono. Esa es la parte del manejo de la parte respiratoria, porque se hace un manejo respiratorio, se hace un manejo hemodinámico y se hace un manejo inflamatorio o de la parte inflamatoria o infecciosa, para que quede claro, en eso nos centramos el trabajo nosotros. Ahora lo definimos un poco más. Entonces, criterios clínicos ya. Ahora, criterios de laboratorio. Vamos a mirar gases arteriales que tienen una saturación muy bajita. Vamos a mirar una radiografía de tórax. Vamos a mirar una tomografía axial computarizada para mirar en qué condición está el paciente. Casi que todo ha cogido de la mano. Nadie puede tener una saturación de 70 y tener una placa de tórax divina. No la va a tener divina, la va a tener muy complicada, la va a tener muy difícil, para que quede claro perfectamente eso. Aquí está. Paciente entonces del laboratorio que tenemos que ver, los hallazgos radiológicos. En el cuadro mático, que el paciente tenga una leucopenia, que tenga una linfopenia que ahí aparece, tenga las plaquetas bajitas, entre otras cosas. ¿Qué más tenemos en cuenta del laboratorio? Que tenga un dímero D elevado, una deshidrogenasa láctica elevada y que tenga una ferritina elevada. Les dejo para que se averigüen. ¿Por qué la ferritina? ¿Por qué el dímero D? ¿Y por qué la deshidrogenasa láctica? ¿Qué es lo que me indican a mí? Si lo vemos ahí en general, me están indicando que es la forma como el virus está alterando diferentes sistemas. Voy a adelantarles algo. Dímero D me está alterando la parte de la coagulación. Ferritina me está alterando, me está dando toda una respuesta inflamatoria. Y deshidrogenasa láctica me está hablando de un compromiso a nivel pulmonar y un compromiso probablemente a nivel hepático. No sé cómo vamos hasta ahí, si me están escuchando o no, porque pues eso es un silencio ahí sepulcral. Si alguien escucha, por favor, levante, haga algún sonido, emita algún gesto. ¿Ah? Sí se escucha, doctor. Bueno. Estamos Espero que... escuchando, pues creo que vamos bien, no hay preguntas tampoco en el chat. Bueno, listo, eso. Si hay alguna pregunta, ahí me van diciendo, ya casi llegamos a lo que nos ocupa. Lo que pasa es como me dije que trajeron nuevos invitados, entonces para ponerlos en contexto a los invitados. Listo. Bueno. Entonces continuamos ahí, hospitalización, ya más o menos clara la situación, los paraclínicos ya nos vamos a mencionar. Esto, la parte radiológica, que luego, bueno, no vamos a meternos acá con ellos porque apenas estamos en esa parte. Bueno, ahora sí entonces, miremos algunas cosas. Entonces vamos a hablar del tratamiento. Entonces lo voy a dividir en 3 fases. Primera fase, tratamiento relacionado con el compromiso respiratorio.
Entonces, el tratamiento relacionado con el compromiso respiratorio se fundamenta en 3 procesos. Proceso número 1, la necesidad de oxígeno. Y cuando hablo de oxígeno suplementario, y hablo de oxígeno de alto flujo, de cánulas de alto flujo que me dan un flujo de 80 al 90%, que me pueden dar mucho más litros. Normalmente, nosotros utilizamos acá en esos pacientes, entonces, le colocamos cánula, algunos mejoran con cánula nasal que da 3 litros por minuto, que da arriba más o menos como del 28%. Le colocamos un Venturi, que es un sistema de oxigenación mucho que me da más oxígeno, un Venturi del 35%. ¿Qué me quiere decir? Que me da de fracción inspiradas 35%. O le coloco un Venturi al 50%, ¿qué me quiere decir? Que me da el 50% de oxígeno. Recuerden que el oxígeno normal que me aporta cuando yo respiro, ¿cuánto es el oxígeno normal? No, me quedé solo. Eso sí hay que saber, eso es de coquito, usa la señora los tintos. 21%, doctor. Ah, 21%. Eso hay que saber. Lo que indica eso, que de todo el aire que yo respiro, el 21% es oxígeno. El resto es nitrógeno, xenón, argón, criptón, CO2, tanta cosa que hay en el ambiente. Y de esos el 21% se supone que es oxígeno. Pero ese 21% obviamente se mantiene bajo ciertas condiciones. Si hay mucha polución, pues obviamente van a haber mayor concentración de otros gases y yo no voy a garantizarme que tenga del todo el 21%. Bueno, entonces, listo. Parte respiratoria, entonces, aporte de oxígeno. Entonces, 21% normalmente, 27% con una cánula, 28% con un Venturi, perdón, 35% con un Venturi, 50% con un Venturi y una máscara de no reinhalación me da más o menos el 70%. ¿Qué es una máscara de no reinhalación? Es una máscara que me provee un oxígeno a mucho más concentración comparada con los demás. Casi que a mí me dicen, de los 3, ¿cuál le da la más oxígeno? Pero la máscara de no reinhalación que me da un 70%. Si queda tiempo, les muestro una máscara de reinhalación y si no, ustedes la miran y la analizan. Y finalmente, si con eso el paciente no mejora la saturación y sigue con dificultad, pues, ¿qué me va a tocar hacer a mí ya? Utilizar una máscara, perdón, una cánula de alto flujo. Y si con eso no mejoró y sigue saturado y sigue muy mal, con mucho trabajo respiratorio, que no puede respirar muy bien, que está cansado, que está disneico, que está polineico, que está fatigado, ¿qué me toca hacer? Ese paciente, entonces digo, requiere ventilación mecánica. Y ventilación mecánica requiere a intubar el paciente. Y si yo intubo el paciente, requiere ventilación mecánica. Cuando yo intubo el paciente, y antes que, recuerden que cuando se inició la pandemia, la palabra mágica era ventiladores, ventiladores, ventiladores. Entonces el gobierno se agarró a repartir, a comprar ventiladores, hizo la Universidad de Antioquia, ventiladores, e hicieron por allá la Universidad de la UIS también, organizaron, la del Tolima también. Bueno, todo el mundo se puso, venga, fabriquemos ventiladores, porque el problema es ventiladores. Se acabó el problema de los ventiladores, se resolvió entre comillas, y siguió un problema. ¿El problema cuál era? El problema era de los insumos. ¿Cuáles insumos? Cuando un paciente se coloca en ventilador, ese paciente hay que sedarlo. Es como ponerlo en anestesia. Si alguien lo han operado avanzado en anestesia, le meten un tubo dentro de la boca y lo sedan y lo relajan. Es decir, que usted no está respirando por sí solo, requiere de un aparato que haga ese trabajo. Entonces, se llegó el problema de los insumos. ¿De cuáles? De los sedantes y relajantes, que todavía hay algo problema con los insumos. A veces hay dificultades, pero no los tenemos del todo. Y después de eso sigue otro problemita, es el problemita nuestro. ¿Cuál es el problemita nuestro? El problema de tener, obviamente, personal de la salud que pueda manejar ese tipo de pacientes. Yo puedo estar en Pijao, por allá o en Génova, y en Génova me mandan un ventilador y lo mandan para allá. Pero si yo no sé manejar un ventilador en Génova, no estoy haciendo nada. Es como tener un Rolls Royce, como tener un sedán, como tener un carro de último modelo que le han regalado, pero no le han dado la gasolina ni hay quien lo maneje. No hacemos nada. Es tener un carro muy bonito, cuadrado en la casa, muy hermoso, que no falla. Pues ¿por qué no va a fallar? Porque no lo ha utilizado, él lo tiene guardado. Igual ocurre con esa situación, para que les quede claro. Entonces el problema también es de la formación en personal de salud
Y no hablo solamente de los doctores, sino también hablo de las auxiliares, también hablo de las jefes, que requieren un entrenamiento para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces ahí voy con la parte del problema respiratorio. El problema respiratorio, ya les dije, oxigenoterapia, ventilación mecánica, sedación, relajación. Y la otra parte del ventilador es la posición en prono. Colocarlo boca abajo, que eso me lo van a contar después porque mejora. Entonces, primera parte, ¿qué hacen cuando un paciente lo llevan a la UCI? Entonces, cuando se lleva a la UCI, el paciente va intubado, va para colocar en ventilación mecánica. No va a meterme aquí qué modo ventilatorio le colocamos, que eso ya es de nosotros. Es decir, ¿cómo lo programamos? Eso ya es de nosotros. Vamos a preguntarle al piloto, venga, entonces ahorita cómo vamos a volar, cómo va a hacer esto. No, él dice, no, momentico, eso es mi problema. Usted súbase y siéntese, que yo arreglo el problema. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces uno va a tenerme aquí ahorita en ese tipo de cosas con ustedes, porque no, como la canción aquella no vale la pena. Bueno, entonces, lista la parte respiratoria. ¿Hay una inquietud con la parte respiratoria? Antes de irme para los medicamentos. Ah, bueno. Si no hay nada, pues por ahí dicen que el que calla otorga. Listo, entonces no hay nada. Listo, yo sigo. Espero no están hablando aquí solo un monólogo ahí. Yo hablándome a mí mismo. Que pareciera uno pues como que estuviera ya como deprimido o psicótico. Que uno se pone a hablar a ella mismo, hablarle a las paredes, hablarle por ahí a un mundo de cosas. Si le contestan bien y si no también. Como yo les dije que el problema era respiratorio, aquí les voy a dar unos criterios de lo que es el SDRA. Síndrome de dificultad respiratoria agudo del adulto, porque también hay de los niños. Hay la última definición de Berlín, aquí está la clasificación de Berlín. ¿Listo? ¿Qué me interesa a mí de todo eso? Que el paciente esté presentando trabajo respiratorio. ¿Qué es hacer trabajo respiratorio? Eso lo hemos dicho ya hasta la saciedad con la línea. Que tenga aleteo nasal. 2, que tenga uso de músculos accesorios. 3, que tenga un patrón respiratorio irregular, toracoabdominal. 4, que tenga tirajes subcostales. 5, es un paciente que no tolera la posición. Señor, acuéstese. No, el señor se sienta, se mueve, se quita todo. Está agitado. No es que el señor sea cansón y la señora sea cansona, sino que le falta aire, le falta oxígeno, y una de las formas de manifestar esa insuficiencia respiratoria es lo que les estoy diciendo. Le hace unos gases arteriales y uno va a medir allá. Este parámetro se llama la PO2 FiO2. Listo. Y si está muy bajita, ya lo dijimos ahorita, entonces va para respirador. Se acabó. Soporte ventilatorio. ¿Qué paciente se coloca en ventilación mecánica? Está muy clarito. Criterios clínicos: disnea moderada, grave, con signo de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico. ¿Ese para dónde va? Va para ventilador, se acabó. Hay que aprender a tomar decisiones y ojalá eso les quede a ustedes. Hay que definir, que no digan por ahí que define más la delantera del Quindío que usted. No, define. Hay que hacer, no hay que hacer, sí o no. Pero no se ponga, ¿será que sí? ¿Será que no? No, hay que definir. ¿Qué le da a uno la posibilidad de definir frente a los pacientes? El conocimiento que usted tenga. Si no lee, si no conoce, si no estudia, pues no sabe ni qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. Bueno, ahí está taquimia, o sea, respiratoria mayor de 30 minutos, de 30 respiraciones por minuto, y esos criterios. Intubación, entonces aquí están. Entonces, voy a referirme rápidamente a la intubación. La intubación, sencillamente, esta se hace con una estrategia denominada secuencia de intubación rápida. ¿Qué quiere decir? Me demoro lo menos posible. ¿Por qué secuencia de intubación rápida? Que no es solamente para el COVID, porque ustedes sabrán que durante el proceso de la intubación y durante el proceso de la tos que yo no mencioné, durante el estornudo y al respirar, se generan aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Partículas muy pequeñas que están cargadas de virus. Es que aquí esto nos la puso muy dura porque estamos luchando con un enemigo que no podemos ver. Nadie lo han visto en las fotografías electrónicas, pero usted anda por la calle y no dice, ve, por allá va un coronavirus. No lo ve. Estamos frente a un microorganismo que no podemos ver, pero está presente en las secreciones. Cuando una persona tose, cuando una persona estornuda y cuando una persona habla y no tiene tapabocas, oiga lo que les voy a decir, si usted tiene una conversación con una persona entre 2 y 3 minutos y usted no tiene tapabocas ni ella tampoco, tiene una alta probabilidad de que se infecte por coronavirus.
porque recuérdense que una transmisión es a través precisamente de partículas que están suspendidas en el aire. Si tiene tos, pues sí que es cierto, pero uno todavía sigue viendo algunos trompones por ahí que no se ponen tapabocas. No se ponen tapabocas. Entonces, si hoy les quiere hacer mensaje, su mamá y su papá, hay que ponerse tapabocas para salir a la calle. Si la mamá trabaja por allá en un banco y tiene contacto con mucha gente, pues con tapabocas. Y el distanciamiento social en la casa, porque viene de un ambiente externo. Entonces uno puede andar ahorita pues ahí encima. No, es el momento menos oportuno para eso. Llegará y habrá más tiempo para esas cosas, pero por ahora hay que tener en cuenta eso. Porque ustedes están en su casa, pero su papá y su mamá trabajan y usted sale a la calle por allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si antes quería esa mamá que la quería mucho, darle besos y abrazos, pues ahorita le van a quedar bien distantes para que no se los pueda dar más adelantico. Las cosas van a cambiar. Esperamos que así sea. Bueno, la intubación entonces tiene unas características muy importantes. Secuencia de intubación rápida, quiere decir que hay que hacerlo rápido. ¿Qué más hay que hacer con esa intubación rápida? Hay que utilizar unos elementos de protección adecuados. Nosotros antes poníamos un tapabocas y era suficiente. Ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no. Hay todo un dispositivo, toda una estrategia, todo un protocolo para intubar a un paciente. Ya no lo intubamos de cualquier manera, para que quede claro eso. No voy a meterme acá. Lo ideal es hacerlo con alguien que tenga experiencia. Lo ideal es hacerlo utilizando una máscara, una N95, que repele el 95% de las partículas que hay en el ambiente. Lo ideal es utilizar una máscara elastomérica, no sé si la conocen, si no ahorita la miran allá, una gran de esas que se colocan ahí, los que estaban por ahí en las minas y los que andan por ahí en la calle, algunos con esas cosas puestas. Listo, entonces no me voy a referir a eso. Y hay unos medicamentos que se utilizan para eso. Yo no puedo demorarme mucho tiempo con el paciente. Entre más tiempo me demore, el paciente hace más esfuerzo, entonces el paciente tiene un alto riesgo de que a mí me infecte. Entonces se hace con algunos aditamentos especiales. También hay unas cámaras especiales que se han construido para eso, donde el paciente está metido en la cámara y yo obviamente miro por un lado de la cámara, no estoy en contacto directo con el paciente, pero vale la pena que revisen y lean un poquitico. Intubación de un paciente con COVID, para no demorarme mucho en eso. Aquí el paciente hay que tratar de tenerlo sedado, es decir, el paciente no puede ponerse a toser, hacer esfuerzo. Cada vez que el toser haga fuerza, le libera más partículas a usted, mucho más partículas. Bueno, la otra cosa con ese paciente son los dos tipos de cosas que hay que hacer, pero que yo no voy a mencionar acá. Secuencia de intubación rápida, no voy a referir a eso. Esto tampoco, que se va para la casa todavía. En fin, aquí las complicaciones. Bueno, elementos de protección, tampoco me voy a referir a ellos. Precaución por gotas en los pacientes. También recuerde que el COVID también está presente en las superficies, entonces hay que tener mucho cuidado con las superficies, a veces con los celulares, en fin, con todo ese tipo de cosas que hay allí. Por eso requiero tener un lavado de manos permanente, obviamente, y tratar de que cuando me coloco mi tapabocas me lavo las manos antes de colocármelo y después de retirarlo también me las he lavado. Bueno, entonces, como a ustedes ya les interesa, como uno siempre es bueno, como cuando uno le cuentan algo, uy, pero venga, ¿y cómo se maneja? No, es que eso es lo que uno quisiera que le contaran, que no le digan más bobadas. Aquí está, esto por darles acá, es una revisión ahí, un poco de cosas, desinfección de superficies, mire. Entonces, voy a continuar con la parte del manejo. Hasta ahí hay alguna pregunta. En la parte respiratoria, les puedo resumir en 5 cosas. Acostúmbrense siempre, cada vez que hablen, a ser muy puntuales, que la gente se vaya con algo. No, señor, hablo y dijo tanto, yo ni sé, no. Entonces usted acostúmbrese a recapitular cada vez que dé una información y a dejar cosas muy claras. Cuando alguien se vaya, ve, sí, dijo esto, ¿qué más dijo? No, hablo hasta por los codos y quedamos en las mismas. ¿Listo? Entonces, 5 cosas. Primero, los pacientes sintomáticos, denominados sintomáticos respiratorios, con problemas en la oxigenación y con problemas para respirar, se hospitalizan, se acabó. Porque yo puedo tener un resfriado y me hacen los exámenes y puede que me digan, voy yo vaya para la casa, y la gente, pero ¿cómo se va para la casa? Considera uno que no debe estar hospitalizado, para que quede clarito eso. Se considera que no debe estar hospitalizado. Hay criterios para definir cuál se hospitaliza y cuál no se hospitaliza. Segundo, el manejo de esos pacientes
es con la parte respiratoria. La parte respiratoria, ¿con qué se maneja? De dos formas. Con oxígeno suplementario. ¿Cuál oxígeno suplementario? Mira si la saturación le sube con una cánula, le sube con un Venturi al 35, con un Venturi al 50, con una máscara de oxigenación del 70%, o lo tiene que intubar. Tercero, una vez intubado el paciente, entonces usted lo coloca en ventilación mecánica. ¿Qué es en ventilación mecánica? Colocarlo en un respirador. Hay unos modos especiales para colocarlos en un respirador que no nos interesa acá, unos modos ventilatorios. Dentro de esa parte del manejo ventilatorio se coloca en posición prono. Prono es boca abajo. Perdón un momentico. Esto queda en nombre, entonces. El doctor Ocampo me dijo que lo que es No. Pero, tengo que mirar eso. Es que, vale, es que esa ahí ya no está. Y era el que le habíamos mandado el inventario suyo. Y ahora toca volver a hacer todo el proceso por un par de cosas, está bien. Sí. No, no. Listo. Esto lo guarda, por favor. Eso se lo lleva a él. No, pues tú tomas una foto y me la guardas. Lo mismo que hace tu papel de... Porque es que hay... Perdón. Ese es el recibido satisfactorio del equipo y el otro es el recibido alimentario. Bueno, listo. Ahora me voy a pasar entonces, iba en la cuarta, creo, ventilación en prono. Bueno, en quinto, pues ya tiene que ver básicamente con los parámetros que nosotros manejamos allá, que a veces requieren parámetros altos. Voy a referirme a dos parámetros importantes. Un primer parámetro se llama la PIP, presión positiva al final de la expiración, y el FIO2. Estos pacientes a veces requieren unos niveles muy altos en los parámetros del ventilador y un aporte de oxígeno también muy alto. Listo, que quede claro eso. ¿Está claro esa primera parte respiratoria o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Señora. Aquí está lo de ventilación en prono. ¿Qué pacientes se colocan en ventilación en prono? ¿Cómo se hace eso? En fin. Bueno. Acá es lo que les había mostrado ahorita. Bueno, yo me voy entonces para otra parte. Entonces, por acá está lo del oxígeno. Esto es una de las guías tomadas por allá de, de la OMS, de lo que se maneja en esos pacientes. Listo. Bueno, aclarada la parte respiratoria, me voy a la parte de los manejos con medicamentos. Cuando hablo de la parte de los medicamentos, me voy a referir básicamente a lo siguiente. Nosotros, cuando yo me refiero a la parte de los medicamentos, nosotros inicialmente utilizamos la hidroxicloroquina y la cloroquina. La hidroxicloroquina y la cloroquina eran medicamentos utilizados para el manejo por allá de infecciones como la malaria. Estos medicamentos también eran utilizados para parte del manejo de dolor, pero no voy a meterme mucho en eso. Resulta de que estos medicamentos en un principio dijeron, mira, la hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos que nos pueden coayudar. Aclaro, estos no son medicamentos antivirales, no son antivirales. Lo que pasa es que ellos actúan por allá inhibiendo parte de la replicación del virus, controlando el proceso inflamatorio, pero definitivamente ellos no llevan a cabo ningún proceso de destrucción del virus, que quede perfectamente claro. Luego de la hidroxicloroquina de cloroquina, se les sumó para darle a esos pacientes acitromicina.
como un antibiótico pensando en que era una neumonía típica. Claro, la citromicina, como ustedes sabrán algunos, es un antibiótico de la familia de los macrólidos, pero como es un antibiótico, no tiene acción directa sobre el virus. Deben de saber, de pronto para quienes están allí iniciando, para el manejo de las patologías virales, los antibióticos no tienen objeción, no sirven para nada, no sirven para nada, que quede claro. Entonces, si yo tengo una infección por virus, a los virus no les sirven los antibióticos. Hay, pudiéramos decirlo, medicamentos conocidos como medicamentos antivirales, pero la hidroxicloroquina y la acitromicina no son medicamentos antivirales, no destruyen, no matan el virus, controlan parte del proceso inflamatorio. Vamos a ver que quede claro eso. Cierro eso en lo siguiente. En este momento no se utiliza ni hidroxicloroquina ni acitromicina para el manejo del paciente con COVID. ¿Clarito eso? Bueno, segundo, ya se había iniciado el uso con algunos medicamentos que sí tenían alguna, pudiéramos decirlo como alguna acción contra el virus. Entonces, inicialmente se vino utilizando un medicamento para el virus que también se utilizaba para el virus del VIH. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese medicamento? ¿Cómo se llamaba ese medicamento? Ese medicamento se llamaba La liponavir. acidobudina, doctor. Ah, La no, acidobudina, doctor, ¿no? esa no la hemos utilizado, nosotros en nuestro medio. Antes se utilizaba lo que era el ritonavir, liponavir. Ritonavir, liponavir. El ritonavir, liponavir, ese es un medicamento antiviral que se utiliza con alguna frecuencia en los pacientes con VIH. ¿Sí? Se extrapoló, para estos pacientes se extrapoló y se inició el manejo con liponavir, ritonavir. Pero ¿qué ocurrió? No hubo realmente ningún tipo de respuesta con liponavir, ritonavir. Conclusión. Entonces, en este momento también se desechó el liponavir, ritonavir, que se denominaba Caletra, Vanacimab, liponavir, ritonavir, que ese tiene una acción contra el virus. Resumen, en este momento, ni la cloroquina, ni la hidroxicloroquina, ni el liponavir, ni el ritonavir se utilizan para el manejo del paciente con dengue, perdón, para el paciente con COVID. ¿Queda claro eso? Estoy hablando de medicamentos, dije la parte respiratoria. Estoy hablando de medicamentos. ¿Listo? Entonces, no se viene utilizando. ¿Qué es lo que se preconiza en este momento? En este momento se preconiza que quizás una de las drogas que ha probado tener un poco más de efectividad, porque apenas los estudios los estamos iniciando y no son concluyentes, se llama Remdesivir. Remdesivir. Ese es un medicamento con acción antiviral. Remdesivir. En este momento, por lo menos aquí en nuestro medio, en la ciudad de Armenia, que yo conozca en el país, no sé si las clínicas privadas lo estarán haciendo, la Fundación Santa Fe, el Valle del Lili, entre otros, si ya estén utilizando Remdesivir. Nosotros en este momento no utilizamos Remdesivir. Concluyo, no le damos ni liponavir, ni ritonavir, ni le damos tampoco hidroxicloroquina ni cloroquina a los pacientes en nuestro medio. Listo. Hay otros fármacos, hay otros dentro de los tratamientos que ahí aparecen, que ustedes han escuchado, que es el interferón. Se ha utilizado el interferón y han habido al parecer buenas respuestas con el interferón. Hay estudios que han demostrado una respuesta muy buena que se están haciendo en el Valle del Lili, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y creo que en el Pablo Tobón Uribe también están utilizando el interferón. Nosotros aquí en la ciudad de Armenia no utilizamos el interferón, no lo tenemos disponible en este momento.
esas drogas todavía no han sido aprobadas del todo. Entonces simplemente la OMS dice, se utilizan, pero en estudios obviamente de investigación y obviamente cuando se van a utilizar estudios de investigación, pues se requiere hacer todo lo que ustedes conocen con relación a eso. Entonces aquí en el hospital nosotros no tenemos o no estamos haciendo uso de, en este momento, ni de interferón y de otro medicamento u otro manejo más bien, llamémoslo así, que se relaciona básicamente con el plasma convaleciente, que es extraer el plasma de una persona, colocárselo, para que como ese plasma ya tiene el virus, entonces cuando llegue a otra persona genere anticuerpos frente al virus del COVID, por decirles así de manera muy general. Hay otro tipo de antivirales que se están utilizando en este momento, pero con estudios demostrados, el Remdesivir, con algo que ha demostrado algo de respuesta, plasma convaleciente y el interferón, que creo que ya se viene utilizando en algunos estudios. Lo que pasa es que los estudios epidemiológicamente no son muy concluyentes. ¿Por qué razón? Porque agrupan un número de pacientes, y si ustedes van y miran en niveles de evidencia, se requieren estudios aleatorizados, estudios controlados y estudios con un número considerable de pacientes. Mientras uno no tenga un estudio grande de pacientes, pues como se vio en Wuhan en la China, como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en España, son un grupo muy reducido y los estudios no son suficientemente sólidos como uno quisiera para poder decir, hombre, sí, en este momento la OMS y la OPS, sobre todo la OMS, no ha aprobado de manera directa el uso de algunos medicamentos, excepto, les repito, que sea bajo un estudio cualquiera que sea, y entonces se puedan utilizar allí. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, no hay preguntas hasta ese momento. Bueno, entonces, y listo. Continúo con la parte de lo del manejo farmacológico. Ya viene dentro de la parte del manejo de la respuesta inflamatoria, porque el COVID, pudiéramos decir, es una respuesta inflamatoria asociada a estados de hipercoagulabilidad, pudiéramos decir, es un síndrome inflamatorio, hipercoagulable, si me permiten ese término, pues, no, que yo no acá grabo porque me enredo, pues, ahí, diciendo un poco de bobadas ahí, que dirán ahí, pero más o menos eso es como la idea, compromiso de diferente nivel. Entonces, hay una cosa que se llama dentro de la parte de la fisiopatología que se denomina la tormenta de las citoquinas. Si le preguntáramos aquí al doctor Castaño o al doctor Jorge Enrique Gómez, pues dirían que esa tormenta de las citoquinas no es propia del COVID. Tenemos tormentas de citoquinas en otras circunstancias, pero aquí ha llamado más la atención. ¿Por qué ha llamado más la atención la tormenta de las citoquinas? Porque como tormenta se acompañan de la liberación de ¿qué? De interleuquinas, citoquinas y linfoquinas, entre otras cosas. Ustedes vieron entonces cómo por allá se hablaba de la medición de ¿qué? De las interleuquinas. ¿Alguien recuerda qué interleuquina es la que más se mide? Entre otras se mide la interleuquina 6. ¿De dónde vienen las interleuquinas? De la respuesta que el huésped ha generado frente a eso. Cuando el virus llega al organismo y se instala, pasan dos cosas. La primera es que el cuerpo genera un efecto que tiene que ver con una respuesta inmune. ¿Cómo era la respuesta inmune? A través de anticuerpos. Recuerden que esos son producidas por las inmunoglobulinas. ¿Qué? ¿Por cuáles son las que producen anticuerpos? Las inmunoglobulinas son producidas por qué tipo. Bueno, son anticuerpos, pero son producidas por qué tipo de células, perdón. No puedo creer. Bueno. Recuerden ustedes que hablamos de linfocitos, y hablamos de linfocitos T, de linfocitos B, linfocitos T, los C ayudadores, los C supresores, las células killers, también yo me acuerdo de esos. Y los linfocitos B son los que producen inmunoglobulinas. Entonces, los linfocitos B producen inmunoglobulinas. Es la respuesta que normalmente el huésped genera frente a la agresión. Entonces, produce anticuerpos, primera respuesta.
Producto de la interacción de este virus, cuando va por el torrente sanguíneo, pues activa una serie de receptores de membrana y de receptores de muchas de las células que generan una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria severa que se da condiciona que se active, por ejemplo, el factor agregante plaquetario. Considera que se activen, por ejemplo, la agregabilidad plaquetaria. Considera que se active la cascada de la coagulación. Entonces, toda esa constelación de síntomas producto de la tormenta de citoquinas se estimó, como siempre, que pudiera de alguna manera controlarse con el uso de qué tipo de medicamentos o qué tipo de sustancias que ustedes conocen. Unas sustancias que sirven desde la cabeza hasta los pies. Si a uno le dicen, ¿qué droga es buena para? Hay una droga que sirve desde la cabeza hasta la luz. Eso la mandamos mucho. ¿Cómo se llama? Eso es lo último, pues. Pero no lo último, hace tiempo que existe. Que si usted se va a ir a pasear por allá al monte y lo pica algo, esa droga es una belleza. Si usted se va a ir a pasear al monte ahora en etapa de vacaciones, échese 3 droguitas, 3 nomás. Y las ayudo con 2 para que usted averigüe en la otra. 1. Los esteroides. Esteroides. Conocidos en el bajo mundo como ¿qué? Dexametasona, hidrocortisona, beclometasona, prednisona y todas otras parecidas allí. Los esteroides. Recuerde que los esteroides tienen un efecto importante desde el punto de vista antiinflamatorio. Los esteroides tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Cuando uno habla de los AINES, dice analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Cuando le dicen los esteroides, es que, para que me lo entiendan, no sé si estoy hablando ya muchas bobadas, ya voy a acabar. Es que estoy hablando, cuando me dicen AINES, todo el mundo dice AINES. Ejemplos de AINES, pues les voy a dar un ejemplo de 4 AINES, ahora que están los muchachos ahí de primero ahí, pero pues que no estemos perdiendo el tiempo acá, y ojalá que no estén dormidos o tengan prendida la mega, pues si yo estoy aquí hablando bobadas. Son AINES, ibuprofeno, nombre comercial Motrin, pues. 2, diclofenaco, nombre comercial si quieren, Voltaren, que es muy bueno, de comillas. Nombre otro, naproxeno, entonces, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Esos son AINES porque son antiinflamatorios que no pertenecen a la familia de los esteroides. ¿Los esteroides cuáles son? Ya se los mencioné ahorita. Pero los esteroides tienen una acción antiinflamatoria, pero también una acción inmunomoduladora. Ellos sí se meten, obviamente, con toda la cascada inflamatoria y modulan la respuesta inmune. De hecho, en muchas de las patologías, en cáncer o en otras cosas, se utilizan los esteroides para frenar la respuesta del cuerpo. A veces el cuerpo es una respuesta exagerada, demasiado fuerte, que hay que controlarla, y ahí aparecen ellos. Entonces, las drogas que se vienen utilizando para el manejo de ellos, dentro de los pacientes con COVID se utiliza la dexametasona, que es un esteroide. Dosis de 6 miligramos día. ¿Por cuánto? Por 10 días. Ahí les voy diciendo, pues, ahí, que no digan que no, ese señor no suelta nada, no quiere decir nada, qué fórmula para que no le copien. Listo. Esteroides. Como toda la respuesta, ahorita les dije que había una situación desde el punto de vista de coagulabilidad, entonces en esos pacientes se utilizan también, ¿qué? Las drogas con acción anticoagulante. Entonces les ponemos heparinas. Hay heparinas de 2 tipos, heparinas fraccionadas y no fraccionadas. Las heparinas no fraccionadas son las que se denominan fraxiheparina, dalteparina, enoxaparina. Yo quiero que vayan y lean por allá para que no se queden ahí como en el aire. ¿Qué es lo que ese señor dice allá? Esas heparinas se utilizan para frenar un poquitico la parte de la coagulación.
porque se ha considerado que tiene un alto efecto procoagulante. Entonces, lo que hacemos es anticoagular a los pacientes con esos medicamentos. Entonces, vamos en las 3 líneas. Ya les dije respiratoria, ya les dije ahorita la parte de las citoquinas, ya les dije ahorita la parte que tiene que ver con el uso de drogas para la anticoagulación. Y finalmente, termino con drogas que se van utilizando en la medida en que se vayan requiriendo. Por ejemplo, ¿cuáles medicamentos? Antibióticos. ¿Cómo así antibióticos? Sí, señor. Es posible que bajo la sospecha de un proceso de tipo infeccioso de origen viral predisponga a que haya una infección de tipo bacteriano. Dejo claro, cuando yo coloco antibacterianos, o sea, hablo de antibióticos, los antibióticos nada tienen que hacer, no van a destruir el virus, que quede claro. Lo que pasa es que la infección viral puede predisponer a una infección bacteriana. Entonces, los pacientes que están en UCI o los pacientes a veces vienen porque tienen la infección viral y por eso tienen una neumonía. A veces definir si la neumonía es de origen bacteriano o origen viral no es fácil. No es fácil definir una de la otra. Hay que hacer a veces estudios, aparte de eso hay que mirar el comportamiento de los pacientes, mirar cambios radiológicos y mirar muchas cosas para poder definir y decir, mire, yo puedo decir, ¿será que la neumonía de este paciente es meramente por virus? ¿Es por COVID? ¿O será que tiene una infección bacteriana? A veces no es fácil, entonces nosotros analizamos la situación del paciente, miramos el comportamiento y definimos para darle antibióticos. Pero no es que el COVID se maneje con antibióticos directamente, que quede muy claro con eso. Otro fármaco importante que utilizamos nosotros para el manejo de estos pacientes es ponerles vasopresores cuando se cae la tensión arterial, cuando están en un estado de choque. Cuando están en un estado de choque esos pacientes, entonces nosotros recurrimos al uso de ¿qué? Recurrimos al uso de vasopresores. ¿Cuál es el que más utilizamos? La norepinefrina, la noradrenalina, pero cuando se cae la presión arterial. Pero no es que a todo paciente con COVID le pongamos norepinefrina. Le ponemos norepinefrina si el paciente se cae la tensión arterial y entra en un shock séptico. Le ponemos entonces norepinefrina. ¿Qué más utilizamos como parte del manejo? Pues la parte de la sedación y la parte de la analgesia, porque están ventilados con tubos. Entonces le agregamos para sedación y analgesia le ponemos fentanil. El fentanil hace parte de los drogas de los opiáceos que producen sedación y produce también analgesia. Y les ponemos benzodiazepinas del tipo midazolam para tener el paciente sedado y más controlado. ¿Qué más hacemos en el manejo? Le colocamos líquidos a esos pacientes. Solución salina, ¿cuánto? A 1 mililitro por kilogramo de peso, o sea, 60 cc por hora, 70 cc por hora. ¿Qué más les ponemos a esos pacientes? Protectores de mucosa gástrica, ¿como cuáles? Les ponemos omeprazol. Eso les ponemos a omeprazol a esos pacientes para tratar como de mejorarlos. Y obviamente le hacemos la parte de cambios de posición, de lubricación de piel, de posición semifowler para evitar que ese paciente se broncoaspire. Se le aspiran las secreciones y lo demás. ¿Hasta ahí está más o menos clara la situación o hay alguna inquietud, duda, punto de vista? Sí, doctor, me ha parecido excelente la charla y quería preguntarle, hace rato habló del interferón, ¿cómo se está usando y cómo resulta ser efectivo? ¿En qué dosis? Pues vea, lo del interferón ha sido como muy controvertido, ¿sí? Se viene usando. Tengo entendido porque no lo he usado, no sé qué presentación venga. Me parece que creo que son como unas gotas, en fin, pero no viene pues para aplicar por vía parenteral. Creo es a través de gotas. La cantidad exacta y no le pudiera decir porque le estoy diciendo de mentiras, porque la verdad no lo he revisado con juicio. Pero creo que son unas gotas de interferón que se dan en esos pacientes a muy poca cantidad y creo que son como una vez o 2 veces no más. No recuerdo mucho con relación al interferón, pero parece sí que ha habido como una respuesta interesante con el interferón. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé qué otra inquietud tengan ustedes como por ahí, a ver. ¿Qué otra cosa tienen por ahí como que vamos como
analizar y mirar. Ah, bueno, siquiera tenemos como 8 o 10, no, estoy muy contento. Que haya mucha gente por ahí, esperemos que todos estén muy atentos. ¿Qué otra inquietud hay? Yo les puedo mencionar, si quieren les puedo mostrar aquí para terminar, Esto es una primicia. Lo que les voy a mostrar acá, este trabajo yo no lo hice, lo hizo un colega. Una cosa muy importante, muchachos, es que uno no puede ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Lo que usted hizo, lo hizo, lo que no hizo, no lo hizo. Ya, este trabajo yo no lo hice, ahí está el doctor que lo hizo. ¿Alcanzan a ver eso en la pantalla o no? Sí, doctor. Ah, bueno, yo les voy a mostrar ese. Mire esto es primicia, como dice en la radio. Comportamiento del COVID-19 en la UCI en esas de acá de Armenia. Yo les voy a ir mostrando diapositivas de cómo fue, cómo se comportaba para cerrar, y yo creo que esto nos queda, mejor dicho. Entonces, arranquemos como por acá. Listo. Comportamiento, ahí está el Hospital San Juan de Dios, en fin, acá está todo el personal, pues acá está el doctor que hizo el trabajo, véalo, acá está. Yo obviamente pues no aparezco, no se hace necesario, aquí está la enfermera jefe, eso es todo el equipo de allá, al cual obviamente nosotros nos debemos la mayor parte del tiempo. Este paciente está por un lado, está boca abajo, mira, acá alcanza a verse la cabeza que está boca abajo, y mire toda esta gente con todo este mundo de escafandras y de cosas que tiene que ser así. Uno no puede entrar a conversar allá pues para nada. Aquí está, seguimiento 5 meses, 75 pacientes, el primer caso el 26 de marzo, y este paciente que ustedes ven acá fue el primero que nosotros tuvimos allá. Ese fue un bombero que se fue por allá para España, que lo invitaron por allá, a una serie de cosas de bomberos, en fin, y se vino con ese regalito para acá. Hombres 28, mujeres 12, la edad promedio 65.8 años. No quiere decir que ustedes están jóvenes ahorita, pues, entonces, no, tranquilos. No, señor. El COVID no respeta edad, sexo, de ninguna manera. Acá está masculino 25, la porcentaje acumulado del 62.5% y un 37% son las mujeres. Aquí está también ahí. Ahí está la edad en promedio, en fin, todo lo que se hizo acá. No sé si alcanzan a ver ese azulito, en fin. Más o menos de los intervalos por edades. 14 pacientes más o menos, el 71% que corresponden a edad de 75 años. Tengo unos pacientes ya de edad considerable de 75 años, importante. Aquí está la curva, cómo se comporta la edad. Mire que todos están ahí. Tuvimos pacientes de 80 años, ve. Imagínense pues. ¿Por qué consultaron a nuestros pacientes? La mayoría por dificultad respiratoria. La mayoría. Recuerden ustedes que aparte de la dificultad respiratoria hay también ageusia y hay anosmia. Hay dificultades en el trastorno del gusto y en el trastorno del olfato. ¿Por qué será, como dirá la canción aquella? O la localización donde está. Acuérdense que eso tiene que ver por allá. Eso tienen que acordarse ustedes. Eso sí es de coquito, pues. Por lo que tiene que ver con los pares craneanos. La anosmia está relacionada con ¿qué? Con el primer par, con el olfatorio. Entonces, ¿dónde está localizado? Pues ahí en toda la orofaringe, en la nariz. Bueno, la mayoría de estos pacientes, 82%, vino por dificultad respiratoria. 63% de fiebre, es decir, la fiebre no es lo único. ¿A qué voy con esto? Si en la casa alguien tiene como resfriado, como que me va a dar como gripe, me va a dar gripa, quietecito, llame a su EPS y se queda en la casa quietecito y no sale. Es que es gripa, pero es que ahorita no sabemos si la gripa sea por un COVID o sea una gripa común y corriente. Ahí está, cefalea del 35%, diarrea, manifestaciones neurológicas. Hemos tenido pacientes con ACVs, con trombosis. Comorbilidad, de acá está. Hipertensión arterial el 21%, 11 pacientes con diabetes y 6 con obesidad. O sea, estos son los factores. Estoy hablando del comportamiento en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Y aquí está lo del EPOC, enfermedad obstructiva crónica. Aparece interrogado porque es que muchos de estos pacientes se manejaban o se tenían en cuenta, no, eso es un EPOC exacerbado, y detrás del EPOC estaba el COVID. Los marcadores, vea la ferritina, ve, la que manda la palabra.
la ferritina. Ya les dije que se averigüen por qué se eleva la ferritina y qué es la ferritina. El dímero D, vea, también se eleva. El dímero D no solamente se eleva en esto, el dímero D yo digo que es muy promiscuo, con todo respeto, porque el dímero D y la ferritina también, y sobre todo el dímero D, se elevan en otras enfermedades que no necesariamente son del COVID. El dímero D se puede elevar en qué tipo de enfermedades, por ejemplo, en el paciente con un tromboembolismo pulmonar, puede elevarse el dímero D, pero no es que si el dímero D no está elevado no lo tiene, no hay una relación directa como tal. Lo que pasa es que uno sí le orienta de cierta manera para pensar en eso. La PCR, aclaro esto. Aquí estoy hablando PCR. Esta PCR de acá es proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Esta PCR, para quienes llegan a la sintonía, como dicen en la radio, es diferente a la PCR-RT que hablamos ahorita. Que quede claro eso. Esa PCR es reacción en cadena de polimerasa RT. Esa es una prueba molecular. Esta no es una prueba molecular. Esta me habla es de la inflamación. Y la otra me habla si tengo o no tengo el virus, para que quede muy clarito eso. Muchachos, muy claro eso. No se pueden perder con eso, pues. Háganle una PCR. ¿Pero de cuál? Entonces, una PCR transcriptasa reversa. Esta PCR es de que a mí se puede elevar la PCR porque tengo un proceso inflamatorio. Por una gripa se puede elevar la PCR. Por un trauma, por ejemplo. Troponina, bueno, también se eleva. Ventilación mecánica, días. Mire usted acá los días, vea. Mire usted, corramos esta línea. Mire que muchos, los pacientes todos, lo mínimo, la mayoría de los pacientes, 10 días. De resto, se ha incrementado un poco más. Mínimo de ventilación mecánica, de 12 a 14 días. Mínimo. Puede demorarse en más. Mortalidad, 18 pacientes, casos 44, porcentaje de mortalidad del 40.9%. Recuerden ustedes que a UCI llega el 5% de los pacientes, lo que equivale a decir que del 5% que lleva la mortalidad relativamente alta. Ojalá que no. Aquí está como andamos nosotros, que muy tranquilos, que Armenia, y ahora en este momento estamos en una situación en la cual estamos, según los que saben de eso, quedamos como iniciando ese famoso pico de la pandemia, para que por favor, muchachos, este no es el momento, que quede claro, para irse en para, 2 puntos, Finlandia, 2 puntos, Salento, 2 puntos, para ir a hacer fiesticas, que Ana María, muy querida, muy linda, cumplió años. No, Ana María le mandan de esos que mandan ustedes ahí por el WhatsApp, esas cositas que se prenden, le hace un video bien bonito, le hace lo que quiera, pero con Ana María, de lejos, no sé si alguien se llama Ana María, mis respetos, pero si está cumpliendo años, solita, después se podrá reservar, pero ahorita no se puede hacer ese tipo de reuniones. Mucho cuidado con eso, muchachos. Ya se toman los tragos, se quitan el tapabocas, o para tomarse un trago, quitan el tapabocas, ya se quedan así, y los que vienen ahí, yo no sé de dónde vengan, entonces, que quede claro. Que no digan, no, ese señor nunca dijo nada de eso. Bueno. Listo, síndrome post-COVID, es decir, no sabemos qué va a pasar con esos pacientes. Es posible que esos pacientes todos queden con una etapa de fibrosis pulmonar, que es la etapa final del SDRA, fibrosis pulmonar, o sea que pierde la elasticidad, la famosa compliance de que habla el doctor Murillo, allá. La compliance dinámica y la compliance estática se altera en estos pacientes. Las fuerzas elásticas del retroceso pulmonar se alteran. Pues son pacientes que van a requerir oxígeno, que van a hacer algún grado de hipertensión pulmonar, que van a requerir oxígeno por un tiempo considerable. Bueno, muchachos, yo creo que ya hablé suficiente, 1 hora 30 minutos, yo creo que apenas es, pues, espero que algo hayan aprendido. Si hay dudas, pues las resolvemos, y si no, pues damos por finalizado esto. Los invito a la 1:45, se sigue otra vez con eso, para que sea un banquete de COVID el día de hoy, pero un banquete, pues, virtual. A la 1:45 los compañeros del núcleo integrador, que lo vamos a coordinar, entonces no sé, para que le hagan la invitación y vayan allá y veamos harto público, a ver si nos deleitamos. Doctor, el comienzo del núcleo es a las 2, disculpe. ¿Cómo? El comienzo de núcleo lo programaron a las 2, el comienzo del núcleo de hoy. A mí me dijeron que era a las 2, yo estoy programado para las 2 de la tarde, Sí, señor, porque es la hora que se tiene. 2 en punto. Lo que pasa es que se hizo un poquito antes, si se pudiera, para tratar de bancar un poquitico la parte del temario.
pero a mí me dijeron que era hoy, yo de hecho Sí, ya sí, anoche me senté hoy a con ellos y las 2. revisé. Sí, señor, ya las invitaciones se enviaron y todo. Entonces, para si ellos, los jóvenes que están ahí, quieren asistir o invitar a la mamá o al papá que estén ahí a escuchar alguna cuestión, pues bienvenidos sean, muy bueno sería, si no tienen nada que hacer ahorita por la tarde. Bueno, preguntas, muchachos. Entonces, resumo. Finalmente, medidas de bioseguridad relacionadas con el COVID. 3 o 4. 1. Tapabocas permanente. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo se lo quita? Nunca. Llega a la casa, se lo quita y se lava las manos de quitarse. Recuerden, hay dos tipos, el tapabocas quirúrgico y el N95. El N95 repele el 95% de las partículas. Hay un tiempo útil. Si por alguna razón, como hay algunas niñas que se ven muy bonitas o algunas personas en la calle que le pintan un tapabocas, al tapabocas le pintan los dientes, le pintan un poco de cosas, en fin. Esos tapabocas de tela se lavan ¿cuándo? Todos los santos días. Son para durar 2 o 3 días con un tapabocas de tela. El tapabocas quirúrgico, en promedio 8 horas que usted esté con ellos puesto, lo debe desechar. El tapabocas quirúrgico para usted, el tapabocas N95, más sofisticado, nos lo dejan a nosotros en la UCI o el personal que está atendiendo. Tercero, hay que saberse colocar el tapabocas. Miren bien cómo se coloca el tapabocas. Hoy por la tarde sí que hablamos un poquito de cómo se coloca el tapabocas. Hay que saberlo colocar, sobre todo el tapabocas quirúrgico. Hay que buscar que los pliegues que queden no queden hacia arriba, porque si quedan los pliegues hacia arriba, es como si los virus se quedaran ahí guardados en ese pliegue. El pliegue de quedar es hacia abajo, donde no queda ninguna posibilidad que quede allí pegado. Uno no se manipula el tapabocas con las manos sin lavar. Debe saberse quitar el tapabocas y colocar el tapabocas. Segundo, clarísimo, clarísimo, distanciamiento social, retiraditos, de lejos. Ya toca con la niña verla de lejos, entonces de lejos, no se va a estar muy cerca a ella. Y lo tercero, pues el lavado de manos, ¿no? Si uno tiene un lavamanos a la mano, pues entonces alcohol glicerinado. Compren uno bueno en el supermercado, hay de 2.000, de 3.000, de 500, de 200, lo venden en la calle. Una cosa que valga la pena. Recuerden que la cantidad de alcohol debe ser el 75%, que uno sienta que eso, que le queda el olor al alcohol en la mano y no que le quedan las manos ahí grasosas como un engrudo. Seguramente tiene muy poquito alcohol. Y lo cuarto, obviamente, evitar asistir a sitios de conglomerados, a reuniones por ahí, hay que evitar la asistencia a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que con eso ya finalizo ahí, termino. Muy amables por escucharme todo ese tiempo, espero no hayamos perdido esta hora 30 minutos. Listo, muchachos, entonces nos podemos despedir o hay algo más pendiente. Bueno, en todo caso, muy amables por su atención y nos veremos entonces posteriormente con los de la línea, quedaremos pendientes entonces para la próxima semana. Como dicen por ahí, hablamos por el interno ya cómo vamos a quedar para las actividades de la próxima semana. Listo, muchachos. Yo les deseo un feliz día. Y si pueden, nos vemos a las 2 de la tarde, si Dios quiere. Listo. Muchas gracias, Bueno. doctor. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor.